No va a ser... Eh, Leyendo este libro, una de las cosas que más me emociona es precisamente el ambiente, ¿no? Este ambiente de la niñez donde casi todo es misterioso, donde casi todo es inacible y casi todo es impronunciable, ¿verdad? Sí, fíjate que esa búsqueda tuvo que ver con que la niñez está muy cercana al terreno de lo poético, al terreno de lo fantástico y como tú dices, lo misterioso. El mundo es un gran enigma. Entonces, fue una exploración en el alma infantil que está como a merced de tempestades provocadas por de alguna manera por lo que hemos diseñado nosotros como adultos, ¿no? Y sobreviviendo a todos estos embates con una pasión por la vida, se podría decir, pero también por la amistad, por el amor, por las cosas significativas que aún no se han vivido, pero se imaginan y comienzan a vivirse como reinventando no solo el idioma que se habla, sino incluso la relación con la realidad, no recorriendo caminos trillados, sino construyendo uno propio. Ujú. Bueno, el tema de la lengua está bastante presente en el libro, sobre todo cuando le dice él a la madre, te quería soltar una palabra, pero no se me ocurre cuál, cuando dice que su padre era mudo, teniendo en cuenta que hay que relatar un nuevo lenguaje, ¿no? Y que eso es lo que usted hace en este libro, ¿no? Sí, fíjate que justamente esa tentación de crear una nueva lengua o una nueva manera de nombrar la realidad, porque yo recibí eso cuando era muy, muy pequeño, los libros y las revistas, primero que nada, pero inmediatamente los libros, llenaron mi corazón, mi imaginación de posibilidades que ahora como escritor adulto, que llevo muchos libros, muchos de ellos poemas y libros poemarios, pero también estudio de mitos, eh, siempre con la idea de que el modo en que se transmiten las cosas es fundamental para que la experiencia de la lectura valga la pena. Ujú. Por otro lado, también los dibujos de Pablo Auladel son absolutamente misteriosos, digamos, ¿no? Acá no encuentra un dibujo de colores, no encuentra figuras así tan definidas, y me parece a mí que se enmarca precisamente en el libro, digamos. Todo es como esfumado, Y como fíjate que la sensación que tengo es que el trabajo, bueno, desde mi punto de vista, el trabajo de Pablo Auladel en general, pero específicamente para Salando el río con una cucharita, esta novela que acabamos de publicar, a mí me parece un trabajo exquisito, porque ese misterio que tú encuentras en las historias y en el lenguaje, él lo traduce en imágenes que son entrañables y que de alguna manera complementan profundamente lo que transmite el texto. Ujú. Ahora, también me parece a mí que estos dibujos nos llevan a cierta parte de Argentina, cierta parte de Latinoamérica, esta condición en que Latinoamérica también era niña, ¿no? Fíjate qué hermoso lo que dices, porque Pablo se tardó bastante tiempo y me pidió mucho material fotográfico. Pablo vive en España Ujú. y fue hermosísimo cómo se tomó un tiempo real, pero también un tiempo interior para compenetrarse con los personajes y encontrar los rostros y esto que tú dices de un continente que está
naciendo todavía, que es joven, ¿no? Entonces, es cierto, hay una infancia de este grupo de niños insertados en medio de personajes muy notables, muy distinguibles, también en un momento en que Latinoamérica y especialmente Sudamérica eh, empiezan a tener un perfil más definido, más profundo en el mundo contemporáneo, ¿no? Más allá de que en los tiempos pasados hubo culturas originarias extraordinarias, pero que fueron interrumpidas esos procesos, ¿no? Entonces, me gusta esta visión tuya de ver un paralelismo entre la infancia de los protagonistas y también la infancia del ambiente donde están insertados. Salando el río con una cucharita me parece una imagen propia de nuestra niñez. Sin embargo, ahora con tanta información, no sé si los chicos tendrán esta imagen en su infancia. ¿Cómo lo ve usted? Fíjate que yo he trabajado mucho con niños en talleres de creación literaria, talleres de poesía, y les he dedicado muchos libros también. Siempre, como he estado muy, muy cerca a los niños, he recibido de ellos indicios de un nivel de creatividad que te diría mucho más audaz que el que mi mente adulta y puede expresar, ¿no? Un niño pequeño, por ejemplo, una vez cuando estábamos jugando y creando poemas, me dijo, ya entendí lo que es la poesía, Jorge. ¿Qué es, querido Juan? Le dije. Me dijo, una mentira verdadera. Entonces, ves esa profundidad, esa manera de abarcar los opuestos, creo yo que está siempre a mano para los niños. Y esta vez, Salando el río con una cucharita, este libro fue publicado por Santillana con su sello Lo que leo, y lo pensaron para jóvenes adultos. Es decir, un libro que la lectura se puede expandir en las dos direcciones. Y no sé si apreciaste de que ocurren hechos bastante contundentes, bastante Sí, dramáticos, claro. pero ves que con las palabras y el modo en que está expresado, yo creo que transmite de tal manera las cosas que lo puede leer desde un niño hasta un adulto y cada quien desde su perspectiva cosechar lo que necesita, ¿no? Lo que le provoca este lenguaje también que, como tú decías, es realista, pero está al filo de lo fantástico, al filo de lo surrealista, al filo de lo humorístico. Es decir, todo el tiempo trata de expandirse. Esa fue un poco la intención de que, por eso, esta idea que tal vez la vida sea como salar el río con una cucharita, sería tal vez algo inalcanzable, pero al mismo tiempo es algo que nos provoca una sonrisa, al menos, ¿no? Es decir, Sí, y cierta ilusión también, ¿no? Por otro, es, sí, sí, por otro lado también es un libro auditivo, ¿no? Es un libro desde el derrumbadero hasta tocar la guitarra de Carey, digamos, hay muchísimas, sí. muchísimas imágenes auditivas, ¿no? Fíjate que sí, los sentidos están muy presentes, los sentidos y las sensaciones, y efectivamente lo auditivo, bueno, está acompañado por una canción que uno puede escuchar, se acerca el celular, hay un QR que te lleva a un video también Mi realizado familia por... y yo. Sí, exacto. Mi familia y yo, que el video fue realizado por un talentosísimo videoasta mexicano, Alonso Benton, y bueno, la canción fue compuesta por mí, la música también forma una parte muy grande en mi vida, pero fíjate que también están los otros sentidos, por ejemplo, el del gusto. Uno de los personajes más importantes, que es Tiago, a quien por ser poeta y loco lo encierran
durante años en un manicomio y él fue salvado por una burra, por la leche de burra. Y después unos asesinos, tres hermanos tremendos, encuentran, se puede hacer justicia a partir de una jalea eh, casi milagrosa, es decir, también de algo delicioso, pero que cumple un rol. En el primero, la leche de la burra es un rol de vida, dador de vida, porque lo salva a ese niñito Tiago que ya moría porque no aceptaba ningún tipo de leche, le venía bien, siendo un bebé. Y los otros, los asesinos, encuentran la muerte con esa jalea deliciosa, ¿no? Entonces, fíjate, también el sentido del gusto está muy presente. Precisamente le quería hablar del manicomio, teniendo en cuenta que ha tenido tanta presencia en nuestros poetas como Paunero, como Figman, ¿no? Esta cosa que no sé si ya no están más en el manicomio los poetas o si sigue estando ese miedo, esa sombra, digamos. Sí, digamos que era un sello, era un lugar de reclusión autorizada a Mm. donde se internaba a toda persona que se diagnosticaba como enferma y por fortuna nuevas visiones, ¿no? Sobre todo lacanianos y otros que entienden que se trata de unos conflictos psíquicos, psicológicos, hasta físicos que no se deben considerar como enfermedad, sino es el síntoma de algo que pasa a nivel familiar y social y me parece que por un lado no existen estos reductos obligatorios donde los dejaban morir y por otro quizá también están un poco librados a su suerte. Yo creo que no se ha todavía dado con una solución justa, humana, amorosa a este tipo de padecimientos o a este tipo de, en este caso, como nosotros vemos en Tiago, el personaje en De el capítulo. incomprensión, ¿no? Exacto, exacto, una incomprensión, pero él encontró finalmente en la poesía y en una vida poética más que solo la poesía, una vida insertada en lo poético, encuentra una isla que le permite crear epitafios poderosos sin necesidad que se identifique al autor. Él los, digamos, lo representa, ¿no? Por eso el último epitafio que se encuentra en este pequeño cementerio alrededor del manicomio donde él está internado, había escrito, si temo a la muerte, ¿cómo es? Ahora te lo digo, pero Sí. este, dicen, así acá está, si me duele la muerte es porque temo extrañar la locura, Mm. como si finalmente en un mundo que a él no lo contenía, él encontró una puerta que no es necesariamente la puerta del infierno, sino que fue un cielo nuevo que le permitió ser de una manera aislada, pero en reconciliación con la vida y de alguna manera armoniosamente consigo mismo. Parece la vida de Leopoldo María Paunero, digamos, ¿no? Que él habló precisamente de lo que encontró dentro del manicomio, ¿no? Y ya no podía vivir fuera del manicomio. Exactamente, ¿no? Y bueno, también Robert Balser, que Claro. los tantos años finales de su vida los pasa internado, diciendo, me es imposible interactuar con lo social, pero habiendo dejado un rastro de palabras, un rastro literario, eh, creo yo que muy esperanzador para muchos que incluso no tenemos ese padecimiento, pero haber articulado el lenguaje con esa cantidad de amor, de soltura, para vivir en lo no previsible, para vivir en lo no acostumbrado y disfrutar eso. Ujú. Bueno, la última, ¿dónde se consigue el libro? Es un libro maravilloso. Ojalá
todos puedan comprarlo y puedan acceder a esta verdadera magia de salando el río con una cucharadita. Qué lindo, Mónica. Mira, el libro ya está en las librerías, ya se puede conseguir. Eh, yo los invito también, si gustan, a entrar a mi página, jorgeluján.net, o a Instagram, donde siempre ponemos fragmentos, cosas, tenemos videos de la novela. En Instagram mi perfil es Jorge-Luján-. Entonces, esta novela va a estar, que además tiene una edición hermosísima por parte, Preciosa, ¿verdad? preciosa. Lo que leo, hicieron un trabajo editorial muy, muy, ¿cómo diríamos? Atesorable, porque a veces los libros se imprimen o se hacen apurados de un modo con mucha premura. Este no es el caso, ¿no? Entonces, Pablo Auladel, el ilustrador, yo, vamos, Jorge Luján, vamos a estar felices si nos encuentran, salando el río con una cucharita, los espera con sus aventuras, con sus misterios, en muchas librerías de México. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica.